En el anterior vídeo hemos hablado de los chinos uigur, de una etnia muy poco conocida, que podéis encontrar en mi canal. ¿Y de qué vamos a hablar en este vídeo, Juan Miguel? En esta ocasión pasaremos a tratar la guerra que actualmente está enfrentando a Armenia y Azerbaiyán. ¿Podemos hablar de esta región como Europa? Bueno, digamos que estos países están en un campo intermedio. Geográficamente pues son Asia, pero cultural y económicamente dependen más de Europa. Entonces podemos decir, señoras y señores, que hay una guerra en Europa. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿desde cuándo está esta guerra? Esta guerra, hoy a 3 de octubre, ha empezado hace más o menos una semana, el domingo 27 de septiembre. Y bueno, cuéntanos los antecedentes. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, esta guerra involucra a ambos países en la lucha por un territorio que pertenece a Azerbaiyán, pero étnicamente es Armenia. Esta zona es la que se llama el Alto Karabaj. Durante siglos ha habido grandes disputas entre turcos y armenios, y de hecho los armenios pudieron salvarse de una completa desaparición por haberse refugiado en el Alto Karabaj. Es decir, existen antecedentes previos a unas luchas étnicas entre ambos pueblos. ¿Qué ocurría aquí cuando estaba todavía la Unión Soviética? Durante la Unión Soviética hubo un breve periodo en el que se unieron Georgia, Armenia y Azerbaiyán en lo que se llegó a llamar la República Transcaucásica. Eso sí, la Unión Soviética posteriormente volvió a incorporar esos terrenos a la antigua Unión Soviética y lo dividió en las repúblicas socialistas soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Este terreno del Alto Karabaj fue entregado a Azerbaiyán. Además, esta zona donde está la guerra, la zona de Nagorno-Karabaj, también reclama su propia independencia, ¿no? Sí, existen varias corrientes dentro del Nagorno-Karabaj. Unos apoyan la unión con Armenia para crear un solo estado étnico armenio y otros piensan que debe ser la República Independiente de Artsaj, como lo es actualmente. ¿Es esto una consecuencia del genocidio armenio? En algunos aspectos sí, dado que tanto azeríes como turcos se consideran un mismo pueblo entre ellos, y ambos han tenido una actitud bastante negacionista al genocidio armenio que ocurrió a principios del siglo XX, donde más o menos 2 millones de armenios fueron asesinados por el gobierno turco. ¿Puede considerarse esta guerra en parte como una guerra religiosa? No, técnicamente no, porque es más, se centra en el control del territorio. ¿Y la religión puede influir algo? Algo podría influir, pero en realidad se dan más aspectos étnicos. El problema es que al estar tan unidos el grupo armenio con la religión ortodoxa armenia y los azeríes con el islam chií, pues digamos que son dos condiciones que están muy entrelazadas entre sí. Antes de esta guerra hubo una primera guerra, ¿no? Efectivamente, coincidiendo con el colapso de la Unión Soviética, en el año 1988 empezó a haber disputas entre la República Socialista Soviética de Armenia y la de Azerbaiyán. Esta guerra fue bastante larga, duró 6 años y se saldó con casi 40.000 muertos en ambos bandos, la mayoría de ellos en el lado de Azerbaiyán. El objetivo principal de Armenia era recuperar el Nagorno-Karabaj para incorporarlo a su territorio, y de hecho consiguieron eso, y en total en 1994, cuando se firmó el armisticio de paz, llegaron a controlar casi un 20% del territorio de Azerbaiyán. La guerra acabó en el 94 con un alto al fuego que dejó la situación en tablas, pero con una tensión latente que podía estallar en cualquier momento. La región oficialmente pertenece a Azerbaiyán, pero de facto Bakú no tiene ningún control sobre ese territorio. Es independiente y es una nación no reconocida. Bueno, y es cierto que Azerbaiyán también tiene un enclave en Armenia, ¿no? Cierto es. Las fronteras dentro de la ex Unión Soviética son bastante confusas e irregulares. Esto se debe a la gran mezcla de grupos que existía en estos territorios y al intento de la Unión Soviética por homogeneizarlos y hacer cambios de población para que fueran más regular. Esto hace que más o menos entre los terrenos de Armenia
y Turquía y Irán exista una pequeña bolsa de población azerí con el nombre de Nabiche-Han que pertenezca a Azerbaiyán, aunque este terreno no está en disputa entre ambos países. ¿Y el Kurdistán tiene algo que ver? No, el Kurdistán es otra región dentro de Turquía, Siria e Irak, que también es un tema interesante que podemos tratar en otro vídeo, dado que es el principal grupo étnico en el mundo que, a pesar de estar vivir en una zona bastante bien conformada e histórica, no tienen una nación propia. Esto se debe al desmembramiento del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, pero quedará para otro vídeo. Bueno, ¿y qué reacción internacional tienen otros países próximos? ¿Qué reacción tiene Georgia? Georgia, la verdad es que no ha tenido un papel importante en esta guerra. Al principio se temía una posible intromisión de Rusia para apoyar a Armenia, un aliado histórico y que podría provocar una escalada de tensión importante en la zona. Aún así, al final parece que va a quedar en un conflicto meramente regional, dado que la mayoría de países occidentales, Rusia, China y demás naciones árabes, han decidido abogar por una salida pacífica del conflicto. Solamente naciones autoritarias y bastante aisladas como Hungría, Turquía y Afganistán han apoyado a Azerbaiyán, y Armenia únicamente cuenta con el apoyo incondicional de naciones no reconocidas como Transnistria. Y después, los peces gordos del tema, Turquía y Rusia, ¿a quiénes apoyan? Turquía es un aliado histórico de Azerbaiyán, puesto que entre ellos mismos se consideran hermanos, y de hecho pues, pertenecen a la misma familia lingüística y étnica. Rusia apoya a Armenia, dado que siempre ha tenido una relación de dependencia con Rusia. Es una de esas naciones que después de la independencia de la Unión Soviética siguió manteniendo su antigua estructura de poder y sus antiguos líderes de la época soviética, y que por tanto han tenido una relación de dependencia con la madre patria. ¿Qué reacción ha tenido Estados Unidos sobre el tema? Al igual que el Consejo de Naciones Unidas, Estados Unidos se ha mostrado a favor de una resolución pacífica. No apoya a ninguno de los dos bandos y clama por un cese, por un alto al fuego inmediato. ¿Crees que esta guerra pueda tener alguna repercusión internacional grave? Por el momento, estando más o menos a una semana del inicio del conflicto, personalmente creo que no va a llegar a mayores. De momento, ¿cómo ha ido la guerra en este corto periodo? Bueno, la guerra empezó el 27 de septiembre de 2020, el año en el que estamos, después de que ya desde agosto se lleven haciendo maniobras de defensa conjunta del ejército armenio y el ruso en territorio de Armenia. El día 27, a las 8:15 de la mañana, hora local, soldados armenios denunciaron que había habido drones de Azerbaiyán que habían intentado atacar posiciones armenias. Horas después, Azerbaiyán afirmó que había habido ataques previos de Armenia con misiles de artillería y bombardeos a aldeas de Azerbaiyán. Por tanto, el tema todavía está bastante confuso. Aparte de la falta de reporteros extranjeros en el terreno, los constantes intercambios de notas acusatorias entre ambas naciones hacen que no se pueda esclarecer todavía exactamente cuál ha sido el desencadenante de este conflicto. ¿Azerbaiyán es una dictadura también? Sí, sigue conservando el mismo líder que tenía en tiempos de la Unión Soviética, aunque ha derivado de un socialismo que existía en la URSS a un nacionalismo bastante étnico-céntrico y que refuerza bastante la religión islámica, al igual que puede haber pasado en Bielorrusia o en naciones de Asia Central. ¿Y de qué vive? Bueno, pues Bakú y Azerbaiyán han sido tradicionalmente una tierra de petróleo. Fueron ya en principios del siglo XX la principal fuente de petróleo para el Imperio Ruso y después para la Unión Soviética. De hecho, el plan original de Hitler era parar en Moscú e invadir esa zona para poder conseguir petróleo para completar la invasión de Rusia. ¿Y Armenia es una democracia? Armenia, al igual que otras naciones de la Unión Soviética, digamos que es de las más aperturistas y se ha movido siempre entre una democracia
renqueante y un autoritarismo que puede saltar en cualquier momento. Digamos que es un campo gris entre ambas cosas. De momento, en cuanto a cuestiones civiles de víctimas, ¿cómo va? No se sabe exactamente, puesto que ambos ejércitos dan datos sobre el suyo propio y sobre el otro, pero más o menos se puede hacer una media de unos 3.000 soldados muertos en el lado de Armenia y unos 6.000 en el lado de Azerbaiyán. Aparte de esto, se cree que ya Azerbaiyán controla el territorio del noroeste de Nagorno-Karabaj, o también llamado República de Artsaj, aunque ni el gobierno de Nagorno-Karabaj ni el gobierno armenio reconocen este hecho. ¡Ay! Oriente Medio. Siempre tierra de tensión, ¿no es así? Desde el inicio de los tiempos. ¿Qué debamos hacer? A ver si algún día se solucionan todos los problemas que hay en esta zona tan conflictiva. Bueno, esperemos que sí. Y podemos ir a visitar libremente este lugar porque ofrece mucho. ¿A que La sí? verdad es que sí, es una zona de bastante importancia histórica, tanto Armenia como Azerbaiyán, y tienen lugares de indudable belleza. Y ya no solo Armenia o Azerbaiyán, Irak, Irán. Irán, Siria, toda esta zona que es la cuna de la humanidad. Bueno, muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias por las 2 entrevistas. Gracias a ti. Y a todos vosotros por darle like, espero, a esta entrevista. Muy bien. Suscríbete o llamamos a... A papá Putin. Podéis poner en comentarios lo que queréis para el próximo vídeo con Juan Miguel, nuestro experto de guerras y de política y economía. Así que, chao, chao. Venga, hasta luego. A cuidarse.